Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Día, programa producido por la Coordinadora Republicana y por La Abeja. Me acompaña, como todos los días, Ángel Delgado para comentar los principales acontecimientos de la política nacional e internacional. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luciano, muy buenas tardes, amigos todos. Esta semana que hemos estado ya comentando las noticias y está a punto de finalizar, tiene la virtud de ser la antesala a las justas electorales que se van a desarrollar en todo el país para renovar los cargos de autoridades municipales y regionales. Entonces, salvo este acontecimiento que recién al final ha empezado a cobrar notoriedad entre la población, los otros asuntos, por el contrario, han tenido a bajar. Por eso que al final de esta conversación haremos un comentario final al respecto para ya hacer el análisis de los resultados el próximo lunes como corresponde, ¿no? Así es, Ángel. Efectivamente, la campaña electoral ha sido muy fría, ¿no? Pese a que comenzó con mucha anticipación, los candidatos, casi un año hemos sabido quiénes postulaban. Sin embargo, recién en la última semana se puede decir que ha calentado el ambiente electoral. Y en medio de esta semana emerge la figura del almirante Gianpietri, Ángel, que revestido con todos los honores de su uniforme de almirante, ha lanzado un pronunciamiento a través de un video, que tal vez podremos compartirlo para hacer un breve comentario sobre esta personalidad nacional. Sí, ¿cómo no? Con orgullo luzco hoy el uniforme que me diese la Marina cuando entré a servir en ella. Desde niño seguía los desfiles de los cadetes cuando en la punta ensayaban el 8 de octubre. Con inmensa pena y por no sentirme representado por este gobierno, no asistiré este año. Exhorto a mis compañeros de armas a cumplir con lo que juramos cuando entramos a la institución, que es defender la Constitución, aún a costa de nuestras vidas. Hemos hecho lo posible por mejorar en este país y creo que casi lo logramos. Hay que terminar ese trabajo y impedir que gentes que fueron nuestros enemigos y lo siguen siendo, nos hagan más daño del que le han hecho a nuestro país. Dios bendiga a la Marina, Dios bendiga a la Fuerza Armada. Un abrazo fraterno para todos mis hermanos de la institución. Ángel, realmente conmovedor y dramático a la vez, ¿no? Un llamado a sus compañeros de armas a cumplir con el juramento que tienen de defender y preservar el orden constitucional, ¿no? Pero a la vez también entre líneas se puede entender muchas cosas en este mensaje, ¿no? Y en verdad emociona ver a Gianpietri uniformado como está a sus años y que sabemos que además tiene serios problemas de salud, haya tomado la decisión de dar este mensaje. Sin duda, Luciano, es una actitud valiente, gallarda, épica, de quien ha tenido una trayectoria ejemplar al frente de la Marina del Perú. Él ha sido un hombre reconocido y es uno de los portavoces más caracterizados del pensamiento que esta arma, por supuesto, que no puede deliberar, pero a través de sus ex oficiales, ex comandantes generales, expresa un pensamiento. Creo que el video, ataviado él con los uniformes, las condecoraciones y medallas que ha recibido por su trayectoria,
está dando un mensaje a la conciencia, al resto de los oficiales, para que cuiden con su vida incluso, como lo ha dicho, la defensa del orden constitucional al cual han jurado. Y en segundo lugar, anuncia con pena la decisión de no participar en la ceremonia en honor al almirante don Miguel Grau este próximo 8 de octubre para marcar una discrepancia con este gobierno que camina en un sentido absolutamente distinto al fortalecimiento de las instituciones tutelares de la patria como es la Fuerza Armada. Más aún, hay la intención por parte del gobierno, que hay que decirlo, de capturar a través de la incorporación de algunos altos mandos al proceso político que esta gente estaría llevando a cabo, como lo han hecho en otras partes del continente. Entonces creo que es muy oportuna estas palabras de alguien que tiene ascendencia en la Marina de Guerra del Perú, y es un mensaje también para todos los demócratas de cómo en un momento difícil, quizá terminal en la vida de este gran hombre, y se nota el peso de los años, la fatiga y los estragos de la enfermedad. Aparece sumamente delgado, el uniforme como que le queda, en fin, grande, no por la talla moral, sino por la salud física deteriorada. Yo creo que se engrandece por este mensaje y este compromiso de este marino ejemplar y sobre todo demócrata como Grau en su momento, listo a defender la República de las fuerzas que quieren destruirla. Creo que es un gran mensaje. Yo también, como tú, me siento emocionado y esto se ha hecho viral y espero que llegue pues a la conciencia y al ánimo y decisiones de quienes hoy en la actividad tienen los resortes para mantener esta línea que el almirante Gianpietri les ha dado, les ha dicho a través de este mensaje. No, no, sin duda él tiene el asunto muy claro y sabe que cuando él dice este mensaje, ataviado como está con las condecoraciones, con el uniforme, va a llegar a la conciencia de todos los buenos marinos, y no solamente de los marinos, sino de todos los peruanos en general, ¿no? Pero él dirige este mensaje a sus compañeros de armas y es muy claro cuando habla de los que han sido enemigos y siguen siendo, y cuando habla, al igual que Grau, de la defensa de la Constitución. Efectivamente, un hombre ejemplar y no queda más que aplaudir esta decisión que ha tomado de enviar este mensaje, así como de manifestar que no asistirá a esta ceremonia por su discrepancia con el gobierno. De acuerdo. En fin, otro tema que teníamos en carpeta para el día de hoy, Ángel, es que hoy es una fecha en realidad de lamentable recuerdo. Se cumplen 3 años del cierre del Congreso, del golpe de Estado, en realidad que dio Vizcarra, el recordado lagarto Vizcarra, que forzó la situación, manipuló a la prensa, a la gente, y nos llevó a una confrontación innecesaria solamente con la finalidad de cerrar el Congreso, ¿no? Entonces, esto sucedió un día como hoy, hace 3 años, ¿no? En el transcurso del día, si vivieron horas dramáticas desde la aparición en la mañana de Salvador del Solar en el Congreso de la República, con un ingreso accidentado, sobre el cual yo podría comentar algo, porque yo estuve presente ahí, Ángel, en A ese ver, momento cuéntanos. en ese momento yo trabajaba en el Congreso de la República, y cuando llega el Solar, curiosamente y sospechosamente, la primera puerta que da acceso al hemiciclo, que es una herradura y tiene 3 puertas, una puerta por un lado del pasillo, otra puerta por el otro lado, ¿no? Y al centro, 2 grandes puertas que dan donde está la mesa directiva. Sospechosamente, ahí estamos viendo al Lescano, esa puerta alguien la cerró porque estaba abierta, ¿no? Entonces yo siempre he sospechado que esto fue un montaje, ¿no? Y empezaban a golpear la puerta, y del Solar empezó a empujar a la gente de seguridad, y nadie tenía la llave, no encontraban la llave. Y entonces se valieron de esta artimaña para decir que le habían cerrado la puerta y qué sé yo. Pero lo extraño, ahí se ve a Lescano, a Jorge del Castillo, ves cómo golpean la puerta. Lo extraño es que las demás puertas estaban abiertas, ¿no? Y si hubiera querido entrar, cosa que nadie se lo impedía,
del Solar hubiera ido por el otro lado, pero esto fue como un paso previo para demostrar, para exagerar la situación, ¿no? Luego ingresó y se quedó parado al medio y en ese momento es que Gino Costa le da el uso de la palabra, ¿no? Él le cede el uso de la palabra. En realidad, la forma en que se manejó esto fue para exacerbar un poco la situación, para que se vea un ingreso más violento, más exaltado, y luego poder decir que el Congreso le había impedido el ingreso. Yo estoy convencido de eso y estoy convencido que hubo cómplices dentro del Congreso, ¿no? Claro, Ya habíamos escuchado, ahí está Lourdes Alcorta, que también opinó igual ese día. Ya habíamos escuchado, te decía, algunos de los más connotados caviares y amigos del Solar, como Gino Costa, de Belaúnde y otros, que pedían el cierre del Congreso siendo congresistas, ¿no? Ahí está cuando él se acerca y va a hacer uso de la palabra y plantea una cuestión de confianza en medio de la votación para elegir al Tribunal Constitucional, que es lo que en realidad no quería Vizcarra, y luego de eso, mira, se arma el escándalo, el griterío de los grupos de izquierda. Luego de eso, mira, ves, los mismos congresistas de la izquierda arman todo este escándalo, ¿no? Ahí está Dahmer, que después hay un voto extraño, él se apoya en uno de los curules y vota por otro congresista. Pasa de todo ese día. Lo cierto es que al final de la tarde, en realidad, se le da la confianza, ¿no? Es lo que nadie se da la votación en el sentido que plantea el Solar. Sin embargo, Vizcarra pues recurre a este inédito expediente de hablar de la negación fáctica de la confianza, ¿no? Cosa que es una vergüenza, luego fue ratificado por el Tribunal Constitucional. Ahí tú tendrás sin duda algún comentario que hacer respecto a este aspecto. bien, yo quiero en primer lugar decir que esta fecha es un día infausto para la República, para la vía democrática, que no solamente desestructura los poderes, sino siembra las condiciones para que después, años, como resultado, como colofón de esta maniobra antidemocrática, tengamos a Castillo sentado en la presidencia de la República. Es importante que subrayemos esto y que veamos la continuidad, la conexión entre estos hechos que tuvieron, y esto hay que decirlo con claridad, un amplio respaldo ciudadano. Ese respaldo ciudadano fue inducido, evidentemente, por una campaña desde el Estado, desde el gobierno, con apoyo de la prensa, y desde dentro con el grupo de parlamentarios de izquierda. Esos que hoy día consiguieron que Pedro Castillo llegue al poder. Lamentarse por Castillo implicaría, si fueran sinceros, hacer una autocrítica de este proceso. Como tú bien lo dices, así fue un montaje en toda la línea. Es una edición que ya estaba adoptada de atrás, una crónica de una muerte anunciada, como diría el escritor García Márquez. Y por lo tanto, aquí no hay nada de legalidad. Esto fue un golpe de Estado. Golpe de Estado es cuando se rompen las formas democráticas, los procedimientos establecidos y se produce un resultado. Cerrar el Congreso tenía como contraparte darle todos los poderes a Vizcarra, cosa que efectivamente se hizo. Él durante más de 4 meses gobernó con decretos de urgencia. Hubo un interregno donde él concentraba el poder legislativo y el poder ejecutivo. Era un autócrata. Y hizo unas elecciones pensando que el Congreso, dividido, fragmentado, le iba a hacer amén a sus políticas. Efectivamente lo consiguió en parte. Lo que no supo, porque la política es así, es contradictoria y paradójica, que al final esta misma gente, en el mes de noviembre del año 20, justamente un año después de estos incidentes, votara ampliamente por la vacancia de Lagarto, ¿no? Y bueno, pero lo importante es señalar esta secuencia de inestabilidad política tiene como punto de partida esta decisión nefasta, antidemocrática y contra lo establecido por la Constitución. No hay, bajo ningún concepto, en materia de la política institucional, de las relaciones entre poderes que son muy celosas, que son muy de cuidado por los equilibrios, por los contrapesos, algo que se pueda llamar denegatoria fáctica. Las acciones afirmativas o negativas tienen que ser expresas para que tengan validez.
Incluso en el ámbito privado, la manifestación de voluntad, que es uno de los componentes de todo acto jurídico, requiere de una expresión clara y nítida. No puedes tú tomar una decisión sobre algo, sobre no se sabe si se dijo sí o no. Y peor, ¿quién lo dice? ¿El que es emplazado, el Congreso? ¿O lo dice el que emplaza y que ya tenía la voluntad de cerrar el Congreso a cualquier precio? Evidentemente, este golpe de Estado fue legitimado por un perverso Tribunal Constitucional que felizmente ya no está. Así Ese es. tribunal, para la historia, marcará un baldón imborrable, porque legitimó estas tropelías. Y, por supuesto, al desestructurar las piezas de la estructura política, al desinstitucionalizar y generar una situación caótica y de desprestigio, estaba sembrando las condiciones para que Pedro Castillo y lo que significa lleguen al poder. Entonces, creo que sí, vale la pena celebrar este tercer aniversario para que recordemos justamente, así como las fechas faustas sirven para darnos energía, vitalidad y confianza en el porvenir de la República, estos momentos aciagos tienen que servir primero para entender lo que pasó y cómo a veces los demócratas pierden estas batallas y permiten justamente que los autoritarios de toda calaña puedan salir adelante y finalmente instaurar regímenes autocráticos como el que hizo el lagarto Vizcarra, donde la corrupción campeó y además, ante la pandemia, tuvo la gravísima responsabilidad de provocar un sinnúmero de muertos por el pésimo manejo y como colofón de ello, destruir la economía del país, cosa que hasta ahora no logra restablecerse a plenitud. Esto entonces fue consecuencia del golpe de Estado de Lagarto Vizcarra contra la institucionalidad democrática, contra el Congreso de la República, aprovechando un artilugio mentiroso, aprovechando un argumento sin fundamento, pero que después, por estas cosas del destino, el Tribunal Constitucional, que no cumplió en mayoría con su deber de defender la Constitución y los fueros de las instituciones, le dio la razón a Lagarto, permitiendo que se inauguraba una época bajo su hegemonía. Pero como finalmente el destino o la justicia divina hizo que él terminara siendo liquidado con las mismas armas que él había propiciado, haciendo verdad ese famoso refrán que dice que el que a hierro mata, a hierro muere. No, así es, exactamente así fue, ¿no? Y solamente para cerrar este tema, me permito un comentario más, y es que muchos de los que fungen de grandes demócratas y defensores de las instituciones y que se rasgan las vestiduras ante cualquier cosa que juzgan inconstitucional rápidamente, como gran parte de la llamada caviarada, fue quien impulsó esto, ¿eh? Eso debe quedar siempre en la memoria, ¿no? Particularmente ahí dentro del Congreso, Gino Costa, la gente del Partido Morado, Guido Lombardi, fueron los que le dieron la entrada del solar y los que hicieron de cómplices junto con la izquierda extrema, que ahí los vemos vociferando en medio del hemiciclo, pero también un sector importante de la prensa caviar, ¿no? Porque no hay que olvidarse que, por ejemplo, Rosa María Palacios fue de alguna manera la inventora de esta idea de usar las cuestiones de confianza. Ella constantemente lo decía y lo Sí. repetía Álvarez Rodríguez, le decían presidente, la bala de plata, tú te acordarás de esto, póngale al Congreso la cuestión de confianza. Y ahora, claro, ya todos miran para otro lado y nadie se acuerda de este tema, pero es muy importante tener memoria en estas cuestiones políticas porque están hechas generalmente de los mismos insumos y no me extrañaría que otra vez vuelvan por ahí con este tipo de argumentos y con este tipo de artimañas a pretender arrinconar nuevamente al Congreso. Así es. Por otro Mira tú. lado, Sí. sí, No, dale, tú decías. Bueno, no, no, por favor. entonces lo que quería decir es lo siguiente, estando de acuerdo con lo señalado, decir que para las izquierdas cumplir una ley universal, el acceso al poder se facilita cuando hay un caos, cuando se desarman las instituciones, cuando la gente pierde confianza en las mismas, cuando el orden es desplazado por el desorden y entonces vivimos una situación en la cual pues nadie cree en nadie. Esos son los momentos políticos óptimos en los cuales pueden avanzar las izquierdas de todos los pelajes, sean caviares o marxistas ortodoxos
o personajes improvisados como el señor Castillo. Ellos nadan, son en este caldo de cultivo que es esta descomposición provocada directamente desde el poder, azuzada por la prensa que hoy se asusta ante Castillo y respaldada sin duda alguna por los caviares. Estos son los resultados. Las cosas no vienen en la vida por casualidad, tienen explicaciones y la explicación de Pedro Castillo está en lo que el día de hoy tenemos la obligación no solamente de recordar, sino de estudiar a fondo para que no se repita la historia y no tengamos nuevos Castillos en el futuro nacional. De acuerdo, completamente de acuerdo. Y cambiando un poco de tema, Ángel, se ha publicado la norma que restablece ciertas libertades y ya deja como una cuestión opcional el uso de mascarillas, prácticamente da por terminado el asunto de la pandemia. Es una norma confusa porque dice que ya no se usará mascarillas más que en hospitales y transporte público. Sin embargo, dice que en lugares cerrados con escasa ventilación sí, pero ¿quién determina eso? Bueno, no se sabe, ¿no? Es una norma un poco confusa, no está bien redactada para variar, ¿no? Porque dice, en instituciones educativas el uso de la mascarilla es opcional para estudiantes y docentes, debiéndose garantizar la ventilación. Para el caso de restaurantes o similares en espacios cerrados sin ventilación, la mascarilla puede ser retirada. Bueno, en fin, todo lleno de condicionales, una pésima redacción. Sí. Pero eso no es el tema que quería plantearte, sino que en la misma norma se renueva por 30 días más el estado de emergencia, ¿no? Y acá está la parte que realmente es preocupante, ¿no? Donde dice, durante el estado de emergencia nacional queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado F, del mismo artículo de la Constitución Política del Perú. Y en el párrafo anterior se dice que esto se debe a las graves circunstancias que afectan la vida y la salud de las personas como consecuencia de la COVID-19. Bueno, Sí. esto yo entiendo, Ángel, que no tiene ninguna razón de ser, ¿no? Y que no sé a qué responde, pero qué sentido tiene que suspendan estas garantías constitucionales y que haya un estado de emergencia, a la vez que prácticamente se da por terminada la pandemia y se eliminan las medidas Mascarilla. sanitarias, que es lo más correcto, Sí, ¿no? pues Entonces yo creo que acá hay un grave atentado contra las libertades públicas y un grave atentado contra los derechos constitucionales de los ciudadanos que podría responder, yo no sé, a intereses políticos o a qué, o a una simple torpeza y falta de manejo al gobierno. no, aquí hay una cosa subalterna. Primero yo quería decir que en torno al comunicado escuchaba en la mañana al doctor Neira, el famoso epidemiólogo, decir que esto era un mamarracho, esa fue la palabra que usó, diciendo que es contradictorio, lleva a interpretaciones distintas, implicantes, en fin, que no hay claridad al respecto, ¿no? Y que efectivamente es una norma que ha podido ser redactada de otra manera, importante sin duda, pero que va a provocar más conflictos y discusiones que poner orden en la sociedad, que orden en casa. Ahora bien, sobre lo que tú dices, sí, yo siempre fui un crítico de que la emergencia sanitaria se convirtiera en una emergencia política cuando está en un estado de gravedad la estabilidad política del Estado y los ciudadanos. Y esto evidentemente Vizcarra y compañía lo usaron para mantener un régimen donde efectivamente al estar conculcadas las libertades, la libertad la inviolabilidad del domicilio, el derecho de movilización, de tránsito, le daba pues al gobierno una maniobra muy importante. Era una autocracia disfrazada y la pandemia era el gran pretexto. Y aquí también hay que decir que la Constitución tiene un defecto que, digamos, no ha sido contemplado, porque claro, nadie se pone en los casos en que se usen con mala fe. En España, por ejemplo, en lugar de tener la dicotomía entre estado de emergencia y estado de sitio, que son dos estados que tienen que ver con la salud de la República, pero en grado más intenso, el último, que el estado de emergencia, tienen un tercero que se llama estado de alarma, que Alarma. justamente se utiliza para
cuando hay catástrofes naturales o este tipo de problemas sanitarios que se convierten en epidemias generalizadas. Entonces, claro, eso le da al Poder Ejecutivo, al gobierno, una gran autoridad para tomar decisiones rápidas, pero no entra necesariamente a violentar los derechos fundamentales de la gente. Y si lo hacen solamente en aquellos aspectos que, bueno, son razonables y donde, bueno, pues mañana pues hay que restringir el tránsito, hay que establecer hay que suspender actividades por razones de la propia emergencia sanitaria, pero no te afectan los derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad, ¿no? El hecho que mañana uno puede hacer, hoy día, mira tú, mañana podrían entrar a nuestros domicilios o a nuestro trabajo y meternos presos. ¿Te das cuenta? Porque no está vigente el derecho de la libertad individual, está en suspenso, está clausurada momentáneamente. Y bueno, pues entonces es una espada de Damocles que yo creo que los demócratas no tenemos por qué soportar. Y esto hay que decirlo. La emergencia es para los temas, o sea, lo entendemos. Hay acciones que el gobierno puede tomar en el campo sanitario y que en el caso peruano están normados en la ley de la salud pública, el ministerio. No es la primera vez que en el Perú hay situaciones de esta naturaleza. Y las normas infraconstitucionales, o sea, que están debajo de la Constitución, establecen amplios poderes para el Ejecutivo y para el Ministerio y los encargados de salud para que tomen las medidas, caramba, en pro de resguardar a todo el mundo. Pero, repito, eso no tiene por qué. No tiene por qué llevarte al paso, por ejemplo, a poner en riesgo tu libertad, que te puedan meter preso por cualquier cosa, que la policía te pueda detener sin necesidad de que haya un mandamiento judicial. Así ¿Te das es. cuenta? Esas son las cosas, y claro, y te pueden tener inclusive un tiempo incomunicado, porque, repito, al estar suspendido, este derecho que puede tener razón en una época de amenaza subversiva, de gran conmoción social, donde hay un grupo de gentes a los cuales efectivamente hay que reprimir y las armas de la ley normales no bastan, entonces tú tienes que dar un paso más, como hacen en todas las constituciones, para que el Estado garantice la salud pública, la salud democrática, digamos así. En este caso, yo creo que hay un traslape, hay una confusión que hace que a partir de la emergencia, voy a usar la palabra, de tipo sanitaria, se vuelve una emergencia política que conculca derechos fundamentales. Por eso yo creo que en una reforma constitucional más adelante, para evitar que se utilice el estado de emergencia en forma indebida, había que crear, como en España, en su constitución, tiene este estado de alarma. Entonces había el estado de alarma para las emergencias, digamos, por las catástrofes naturales o por las enfermedades epidémicas, el tema del estado de emergencia, cuando es necesario restablecer el orden público, y el estado de sitio, bueno, cuando ya la situación pues se ha vuelto más insostenible, ¿no? Entonces creo que esto sería mucho más razonable y la norma que tú has hecho notar con mucha acuciosidad, creo que nos permite hacer esta reflexión y ver este vacío para que mañana pues ningún autócrata, aprovechando un desastre natural, se quiera sobrepasar y quitarnos las libertades públicas, entre ellas la de criticar por cómo está enfrentando esa emergencia, ese estado de alerta, esa situación de conmoción por un desastre natural o por una enfermedad pandémica. Yo creo que hay que poner las cosas en su sitio y quizás con esta modificación que habría que hacerlo cuando se pueda, ya se le quitará a los gobiernos de turno posteriormente que pasen de la emergencia sanitaria a suspender los derechos fundamentales vinculados, mira tú, a la libertad, ni más ni menos. Sí, no, es gravísimo, ¿no? La libertad de reunión, el libre tránsito, la inviolabilidad del domicilio, no tiene nada que ver definitivamente con un No, y la tema de... libertad personal, que tú te pueden Claro, meter preso claro que sí, ¿no? y te Incluso sacan de tu casa. las ¿Por qué? Porque las reuniones políticas, los mítines, todo esto quedaría entre paréntesis y en suspenso, y se están dejando hacer, pero podrían impedirse tranquilamente en estas circunstancias. el día que el gobierno quiere endurecer la cosa, puede perfectamente apelar a esta legislación para impedir que se lleven a cabo todo tipo de manifestaciones, todo tipo de reuniones y poder inclusive encarcelar a aquellos que considera que son los cabecillas que están generando
esta suerte de zozobra, ¿no? Sobre Así es, pretexto de la pandemia. es increíble. Bueno, Ángel, nos quedan un par de minutos para comentar sobre el tema electoral. Se acabó la semana, viene un día de reflexión, se acabó la campaña electoral y el domingo iremos a las ánforas para elegir a las autoridades locales, gobiernos locales, regionales y municipales. Sí, pues ¿No? yo simplemente, Sí, dale, dile. no, simplemente para decir que, bueno, hay que votar de la mejor manera, esa es la exhortación que le hacemos. Y yo creo que, a pesar que no se ha podido formar un frente unido de las fuerzas democráticas que hubiera permitido una derrota del gobierno y garantizar que los municipios y regiones estén al lado firme de la democracia y no las utilice Castillo como hasta ahora, como su base social para sus políticas públicas y sus promesas, y tener un grado de estabilidad para inclusive la Asamblea de Gobierno Regional lo utiliza para contrapesar los rechazos que tiene en el Parlamento. Yo creo que eso se hubiera conseguido si es que hubiera habido una participación unificada, uniforme a lo largo y ancho de todo el país. No ha sido posible. Sin embargo, yo creo que hay que hacer un intento, por lo menos, de votar en un sentido que estas instituciones regionales y municipales, y en el caso de Lima, no entren a la órbita del gobierno del señor Castillo. Yo creo que esto es fundamental. Entonces, hay que votar así. Yo diría que votemos contra los oficialismos. Aquí ya hemos hecho un análisis al respecto, no voy a repetir, pero en sus manos, amigo que nos está escuchando, está la posibilidad de impedir que el municipio de Lima sea una herramienta más subordinada a este régimen, que es muy torpe en muchas cosas, pero que sin embargo sigue avanzando a pesar de todo. Con gran tosudez sigue avanzando. Esta es una cosa de una torpeza, que todo el mundo dice que nadie le da pues un medio, un chico, dice que va a caer mañana, pero sigue avanzando a pesar de todo. Entonces, es importante que la Municipalidad de Lima y las municipalidades y regiones estén en manos de autoridades de probada integridad y compromiso democrático, y que garanticen que estas municipalidades no van a ser soporte de cualquier proyecto político, peor aún si es autoritario, por parte del señor Pedro Castillo. Completamente de acuerdo, Ángel. Así como se ha logrado preservar es importante que preserve también la independencia política de los gobiernos locales, ¿no? Entonces, nos quedamos con ese mensaje, a votar a conciencia, con reflexión, y elegir las mejores autoridades en las municipalidades y en los gobiernos regionales. Muy bien, nos despedimos entonces hasta el lunes, en que ya tendremos nuevos alcaldes y comentaremos seguramente los resultados electorales. Buenas tardes y hasta la próxima semana.